Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Sombras de la Noche Podcast, el lugar donde escucharemos historias y relatos paranormales tan peculiares que te harán dudar en tu propia existencia. Y estamos de regreso después de un gran tiempo de ausencia, el cual pues por obvias razones laborales no pude realizar el podcast. Los que están más adentrados a este proyecto sabrán que obviamente pues a mí este programa de YouTube y Spotify lo hago cuando puedo, pero lo hago de corazón. Bueno, a lo que venimos aquí, que son historias de terror. Esta vez tengo 3 historias, las cuales leí sobre encima. La verdad son muy buenas, las cuales 2 vienen siendo del estado donde yo vivo, Sinaloa. Y sinceramente están sí, te van a sacar un que otro susto. O mínimo te van a dejar sugestionado o sugestionada por dichas historias. Pero, ¿qué tal si comenzamos con la primera? La cual me nos las envía anónimo, por favor. ¿Qué tal? Soy de Culiacán, Sinaloa, y tengo 32 años de edad. Desde adolescente me gustó mucho todo lo de terror y paranormal, pero siempre con aquella línea de límite por el respeto y miedo, obviamente. Pero siendo joven y con impulsos, un día decidimos, unos amigos y yo, ir a buscar experiencias paranormales por anécdota, pero más que nada vivir algo de eso. Pero bueno, éramos un grupo de 3 amigos, los cuales nos pusimos de acuerdo para ir a una escuela la cual lleva abandonada ya de mucho tiempo. Y se decía que en aquel lugar los vecinos veían sombras de, al parecer, lo que eran niños jugando, corriendo, o incluso se les llegaba a oír a la lejanía voces provenientes de aquel lugar. Estando ya en ese lugar, decidimos entrar. Estábamos en la puerta principal, pero de la nada llegó un señor que vivía en las inmediaciones de ahí, y pues nos cuestionó el motivo por el cual estábamos en ese lugar. Nosotros le contamos a lo que vivíamos, y él nos respondió que tuviéramos mucho cuidado. Eso no era de juego, más porque lo que entendía, los fantasmas de ellos no existen, que eran demonios. Podíamos correr mucho peligro si entrábamos, porque esas cosas estaban atrapadas aquí por la energía que emanaba. Nosotros le agradecimos el consejo, pero de todas formas íbamos a entrar. El señor, ya de unos 40 años aproximadamente, nos dijo con la cabeza que no, y se fue. Pues bueno, ya con esfuerzo brincamos la reja barda que estaba frente a nosotros, y comenzamos nuestra misión en buscar lo paranormal. Estábamos muy emocionados, la verdad, pero con miedo, obviamente. E íbamos caminando entre salones, jugando, y a lo que parecía todo cambió cuando yo, de pendejo, se me ocurrió gritar: "Chingaos, morros, déjense ver, pues". Y después de que dije eso, se escuchó claramente de uno de los salones que estaban atrás de nosotros una voz infantil diciendo: "¿Mande?". Nuestros sentidos se fueron al tope y nos asustamos macizo por lo mismo. Pero así, con miedo y todo, nos fuimos corriendo a aquel lugar donde salió dicha voz, pero exactamente como te imaginas, no había nadie, solo bancas y sillas rotas y abandonadas. En ese momento ya estábamos bien asustados, la verdad, y comenzamos ahora a gritar, pero con respeto, que si existía alguna entidad se manifestara, que no veníamos a lastimarla ni nada, solo queríamos ver si podíamos verlo. Pues que se empeora la cosa, pues ya apenas salimos del salón y estábamos en el patio principal, cuando frente a nosotros, neta, frente a nosotros, vimos los 3 a un niño vestido con lo que parecía un uniforme escolar de los años 2000. En la puerta del salón, que estaba enfrente de nosotros, duró unos segundos antes de que se ocultara metiéndose dentro del mismo salón donde estaba. Ahí no supimos qué hacer, nos quedamos quietos, hasta que entre nosotros comenzamos a decir que sí vimos lo mismo, a lo que concordamos los 3 que sí. Pues ya con cuidado nos movimos a aquel salón con el culerismo bien cabrón. Y cuando llegamos a ese salón, efectivamente, no había nadie.
Ahí ya uno de mis compas pidió mejor que nos fuéramos, a lo que le dijimos que sí, mejor que ya nos fuéramos, que ya era mucho, que ya teníamos lo que queríamos. Pues ya tranquilamente nos dirigimos a la entrada, pero ya alumbrando a todas partes porque sentíamos que nos miraban por todas partes. Y antes de saltar de nuevo la reja barda para salir, se escuchó a lo lejos, pero dentro de la misma escuela, la misma voz que escuchamos la primera vez, pero ahora diciéndonos adiós. Seguida de una risa, como si un niño estuviese jugando. Más tardamos en saltar. Salimos y de ahí, en lo que decidimos hacerlo. Aquella fue una experiencia sin igual. La verdad jamás he olvidado y jamás lo haré, porque el miedo y la experiencia a flor de piel fue horrible. Sinceramente, no me quedaron ganas de hacer algo semejante de nuevo. Mas cuando pasan los meses, pasamos por aquel lugar de nuevo, y una señora de la nada nos detuvo y nos preguntó que si nosotros habíamos sido los que habíamos irrumpido aquel lugar hace una noche, hace mucho tiempo. Algo que nos extrañó y le contestamos que sí, pero no hicimos nada malo, que solo fuimos a explorar y le contamos lo que nos pasó. Y antes de que dijéramos que vimos a un niño, ella nos dijo eso mismo, que si habíamos visto un niño. Extrañados nos callamos a lo que comenzó a decirnos. Ella decía que por nuestra culpa, el demonio de aquella escuela comenzó a manifestarse más fuerte y que veían a lo lejos más manifestaciones de lo normal. Y era por nuestra culpa, a lo que nosotros respondíamos que no creíamos en eso. Y si era cierto, lo lamentábamos, pero no podíamos nosotros hacer nada. La señora solo nos miró con odio y nos dijo que nos cuidáramos, que no estamos solos. Le tiramos al león y nos dirigimos mejor ya al lugar donde íbamos a donde nos dirigíamos. Pero al regresarnos a nuestras casas debíamos de pasar por el mismo camino y en la misma escuela abandonada. Eran como las 6-7 y acaso pues ya eran horas de oscuridad aquí. Y por inercia volteamos juntos. Volteamos a ver la escuela y ahí estaba. En la área de juegos, atrás de un árbol y diciéndonos adiós con sus manitas, un niño, de al menos unos 7 años yo creo. Unos años. Y decimos, patitas para que las queremos. Salimos corriendo, pues ahí ratificamos lo que habíamos dicho. Ya no he tenido experiencias similares ni nada de eso. Lo peor del caso es que mi esposa, quien vivía cercanías de ahí, tiene varias historias que los alcanzaba a ver desde su casa a esa escuela abandonada. Dice que efectivamente veía luces, sombras entre los salones. Igual, lo que más asustaba eran las risas que se escuchaban en ese lugar. Saludos. Pues, ¿qué les parece esta historia? Sinceramente, en Culiacán, Sinaloa, yo no he tenido la oportunidad de ir, ni siquiera, bueno, ahorita de grande, de niño sí fui, pero la verdad, sí me han contado, pues, lamentablemente por toda la pues, violencia que se vive allá, pues sí ha habido ocasiones que, pues, se ganan energías o abandonan lugares, inclusive ciudades, ranchos, etcétera. Y pues, imagino que esa escuela debió haber quebrado por alguna razón. Lo que estuve platicando con esta persona me dijo que había quebrado o cerrado por la pandemia, pero o sea, no, como que puede que sí, puede que no, quién sabe, porque pues estipulaciones puede haber muchas, así que quién sabe qué habrá pasado, porque la escuela se habrá estado abandonada, quién sabe qué será lo que esté arraigado a esa escuela. Sinceramente, yo sí me gustaría ir a ver qué onda, qué es lo que pasa en ese lugar, pero obviamente soy culo y sinceramente no iría solo. Creo que iría con Alex, la verdad, con este camarada. Los que no saben de quién hablo, vean los episodios pasados y sabrán quién es Alex. Sinceramente, yo creo que iría con él, pero siento que también este güey sería de Nel. Bueno, sí quiero, pero no. Pero bueno, vamos con la segunda historia de la noche.
Esta historia nos las mandan igual desde Culiacán, Sinaloa. Y esta historia, sí, estuve investigando más del lugar donde, y sí, viene esta historia y sinceramente tiene bastante historia de normal, la historia normal y historias paranormales. Porque efectivamente estuve checando, pues obviamente mi correo y tengo otra historia de este hospital de una persona que vive a las aledañas de ese lugar. Pero esta historia es primero para que demos un poco de contexto de lo que pasa en ese lugar. Bien. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Me llamo Valeria y me gusta todo lo relacionado a lo paranormal desde niña, pero ya desde hace unos años aprendí a respetarlo por las malas. Eran aquellos años que apenas me había independizado y vivíamos en una casa de rentas varias amigas y amigos. Y así, pues el caso, que un día de locura mientras escuchábamos historias de terror en YouTube, le dije a mis amigas que estaría chido hacer una exploración urbana, como las que veíamos en internet, a ver si veíamos algo o simplemente para la anécdota. Lo que les digo, nomás por la anécdota va. Primero fue de cura, entre paréntesis de broma, para los que no son de aquí. Pero poco a poco comenzamos a decir que sí. Y para no hacerte tan larga la historia, nos decidimos que el próximo fin de semana a partir de ese día lo haríamos en el hospital que está abandonado, ya que del seguro social. Pues bueno, compramos lámparas, barras fluorescentes y cosas necesarias para ir que vemos en internet. La cámara de aquellos que utilizábamos era mi celular, que en esos tiempos era el mejorcito, un Honor 10, recuerdo. Yo tuve ese celular. Tenía muy buena cámara, para esos tiempos tenía buena cámara y el audio, yo amante de la música, sinceramente, era de ese celular, era lo que había suplido a los Sony Ericsson. Bien, continuamos. Ya llegó el día y estábamos nerviosos, la verdad, pero llegamos ahí e incluso teníamos armas blancas y palos, porque podíamos toparnos con peligro físicamente, obviamente. Recuerdo que eran como las 11 y llegamos todos a la entrada de aquel nosocomio, y pues ya entramos. Al principio eran puras risas, nerviosismos y nada más, pero mientras nos íbamos adentrando más y más a aquel lugar, se iba sintiendo más pesado todo. Y ahí fue cuando por ahí de las 2 de la madrugada nos comenzaron a pasar cosas. Lo primero que fue que en el pasillo, que yo creo que era el más largo, se comenzaron a mover las lámparas de los focos que estaban en el techo. Se empezaron a mover, primero las del fondo, pero se veía claramente como una por una se iban moviendo del fondo hacia donde estábamos nosotros. Ese primer susto fue una advertencia a mi punto de vista de lo que se avecinaba para nosotros. Cuando nosotros ya estábamos bien culeados viene siendo aquí en Sinaloa, en el norte, viene siendo asustados. Para los que no tienen contexto del sur o del centro del país de México, eso significa culeado o culeados. Bajo este contexto, obviamente. De la nada se apagó el celular con el que se suponía que íbamos grabando, el mío, y nos quedamos solo con las lámparas y barras fluorescentes para ver. La piel se erizaba de todos y cada uno, pues se comenzaron a escuchar varias cosas alrededor, desde golpes, crujidos y movimientos de cosas en el suelo y en el techo más que nada. Así que por miedo y seguridad nosotros preferimos irnos de ahí mejor. Ya de regreso escuchamos, cuando íbamos a la salida, un susurro atrás de nosotros que se pareció algo que pareció decir, ¿aquí? Aquí. Volteamos y vimos en el fondo se abría la puerta lentamente frente a nosotros. Las opiniones se dividieron inmediatamente. Después, obviamente, pues quienes querían ir y los quienes mejor querían irse. Pero al contrario de otros, incluyéndome, sí queríamos ir. Y fuimos lentamente alumbrando todo ese lugar y alertados por cualquier movimiento. Y en los sonidos alrededor, solamente estaba el silencio y unos ligeros grillitos.
Algo innecesario, pero ok. Al alumbrar aquella habitación, nos dimos cuenta que era la capilla del hospital. Entramos y se sentía horrible aquel lugar. Dimos vueltas y observamos, pero nada. No vimos nada. Yo grité a la nada, aquella cosa, que si estaba aquí se manifestara. Que para ver si podíamos ayudarla o algo. A lo que a los segundos se escuchó un golpe que venía atrás de lo que venía haciendo el altar, pero fuerte. Ese golpe nos asustó a todos. Rápidamente uno de mis amigos se movió a aquel lugar y vimos tirada una fotografía un poco antigua de una enfermera, la cual recuerdo que decía en la parte de atrás Rosa G. Mi amigo preguntó o gritó que si era aquella entidad, que si era afirmativo golpear una vez. Y exactamente. Si eran 2 golpes, eran no. Y efectivamente se escuchó un golpe. Pero ahora cerca de la puerta. Estábamos bien asustados. Mi amigo, con unos huevos, le gritó que si quería que le ayudáramos en algo. A lo que se escuchó de nuevo un golpe. Pero a lo lejos del pasillo ahora, fuera de la habitación. Mi amigo volvió a preguntar, ¿quieres que ponga tu foto en el pie del altar? Y de nuevo se escuchó un golpe. Pero ahora de nuevo por la puerta. Pero pareciera que este fue por el techo. Yo ahí estaba queriéndome ir porque presentía que no debíamos de estar ahí. Ya por último, mi amigo me preguntó le preguntó si quería algo más de nosotros. Y recibimos dos golpes fuertísimos del fondo de la habitación. Ya con la adrenalina al tope, una de mis amigas echó un grito horrible y corrió a abrazarme, diciendo que alguien la tomó el brazo y la jaloneó un poco. La abracé y le dije que se calmara, por Dios. Mi amigo le gritó, ¿quieres que nos vayamos? A lo que comenzamos a recibir varios golpes, seguidos, uno tras otro que venía en fondo de la habitación. Efectivamente, atrás del altar donde estaba la foto. Ahí corrimos y varias veces escuchamos otra vez esos golpes, pues entendíamos que la entidad quería que nos largáramos. Mientras íbamos corriendo para salir de aquel lugar, cuando estábamos casi a punto de salir del edificio, se escuchó en la profundidad del edificio, pero claramente, un grito de una mujer, tan desgarrador que creo que se me quitaban las ganas de volver a hacer algo semejante de nuevo. Y afuera del edificio tuvimos la sensación que nos observaban desde arriba del edificio. Ya yendo a nuestra casa, me puse a cargar mi celular para checar los videos. Y pues primero eran como 20 minutos aproximadamente. Y pues ahí es donde uno de nosotros, no nos pasaba nada. Pero había otro video, el cual duraba 1 hora aproximadamente. Tenía cortes horribles, desde audio, pantallas negras, a tal punto que de plano no se pudo ver nada. Pero algo que sí recuerdo, que en una pantalla con rayas, seminegra, se escuchó susurrando un váyanse y un vete. Cuando nos dimos cuenta de esto, la sangre se nos heló totalmente. Y de hecho, fue la última vez que hice algo semejante. De hecho, mi amigo Juan sí hizo. Y hace eventualmente expediciones. Así que a él le gusta esa clase de cosas y no le teme nada a lo visto. Bueno, gracias por leerme. Saludos a ti, Alex y Emiliano. Que se la rifan, la verdad, los 3. Ojalá puedan subir más contenido más seguido. Bien, ¿qué les pareció esta segunda historia? Esta historia, este hospital, ya se me olvidó el nombre de cuál es el nombre del hospital, pero este hospital efectivamente fue abandonado ya hace bastantes años, porque pues es como el seguro viejo. Este hospital obviamente tiene su historia, no solamente fue hospital, fue también albergues, fue según esto que tengo entendido también nosocomio, a lo que recuerdo, y la verdad tiene una historia muy muy pesada. Bueno, la historia en resumen, para los que les gustan los resúmenes, Valeria, que nos manda una historia desde Culiacán, Sinaloa, nos dice que fue a una expedición con sus amigos y amigas y que se encontraron con una entidad en un altar.
de los hospitales. Que fíjense que es normal que tenga los hospitales altares, un cuarto específico para rezar. Eh, Esto muchos dicen que es más que nada para los familiares, ¿no? Que quieren ir a pedir principalmente por sus familiares o así, ¿no? Pero con las experiencias que tengo de amistades, principalmente una que tengo que es enfermera en el IMSS, ella me dice, sí, efectivamente tenemos una capilla, pero no es para específicamente para eso. Es más que nada para calmar todas las energías que hay en el hospital. Le pregunto, pero ¿por qué? Es que pasan muchas cosas. Y como en otros episodios, efectivamente, hemos concluido, ¿no? Que los hospitales obviamente existen mucho dolor, muchas pérdidas, muchos fallecidos, etcétera. Y pues obviamente pues las energías que se cargan en ese lugar pues obviamente son bastante densas por lo mismo. Y pues es natural que llegue a ver ese tipo de lugares. Lo que no es natural es de que pasen cosas en esos lugares, dado que según es un punto de luz. Pero a lo que yo creo sinceramente es de que esta entidad está atrapada por X, Y, Z razón, pero realmente estaba muy molesta, ¿no? No quiere ser ayudada de plano. Razones, quién sabe, la verdad, yo hubiera hecho lo mismo, yo me hubiera ido rápido de ahí. Y pues voy a tratar de buscar el canal de su amigo llamado Luis, creo, que tiene muchas expediciones y es de Culiacán, me dice. Si estás viendo esto, Valeria, gracias por la historia. Y por favor, mándame el canal de tu amigo, porque la verdad estoy muy interesado en ver ese tipo de contenido. Bueno, la última historia de la noche, la última, y para mi punto de vista, la mejor. Esa historia no es de aquí de Sinaloa, pero tiene una aura entre buena y mala muy chingona, la verdad. Bien, comencemos. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Me llamo Alondra. Y las historias que te contaré no son mías, la verdad, son de mi papá, quien ha sido velador de un panteón muy característico de aquí desde que tenía 30 años, y cabe destacar que ahora tiene 55. Y un día que estaba escuchando tu programa, gracias, me pidió que le mandara sus historias, pues le gustaría escucharlas contigo, Héctor. Ah, qué buen pedo. Bueno, pues te empezaré a contar, pero ahora con la perspectiva de él. Llevo casi 22 o 23 años siendo velador en diferentes panteones de aquí de Guadalajara. Y me ha pasado de todo. Bastantes cosas, la verdad. Si supieras. Pero ha habido ciertas ocasiones las cuales sí me han dejado marcado. Unas muy emotivas de lo hermosas y bonitas que pueden haber resultado. Pero otras, las cuales me han sacado un buen grito y una buena tabicaria. Me gustaría contarte primero una de mis experiencias. Para comenzar, me gustaría constar que cada cripta, tumba o mausoleo tiene historia, y no importa quién sea o qué año sea, por índole, cada una tiene diferente energía. Y esto es muy cierto, que los campos santos es para que descansen nuestros muertitos, pero no es exactamente para que pasen esas cosas. Una noche estaba muy oscura, pues estaba nublado, y el cielo parecía que iba a llover, pues eventualmente relampagueaba, y cada rayo que alumbraba perfectamente todo el campo santo. Para esto ya eran casi las 10 de la madrugada, 1 de la madrugada. Y debía hacer mi rondín rutinario. Y esa no sería la excepción, a pesar del clima. Así que procedí a moverme con lámpara a mano, mi radio y un impermeable por si llegaba a llover. Pues ya iba como a la mitad del recorrido y encendí mi radio. Comencé a escuchar en la radio unas canciones para distraerme, cuando empezó a relampaguear más fuerte y a tronar ahora muy fuerte, a tal punto que temblaba la tierra cada vez que pasaba uno.
Y avanzando en mi recorrido, mi piel se me puso chinita, cuando en el área de niños, o de los angelitos, como se le conoce aquí, iba pasando, y cuando en un relámpago golpeó el cielo, y el trueno retumbó la tierra. En mi radio se fue un poco la señal. Se fue la señal de la estación que estaba escuchando, para lo que en el fondo de esta misma, del ruido blanco, se empezó a escuchar el llanto de un niño. Me detuve en ese momento y me acerqué a mi oído para escuchar el llanto, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Pero efectivamente, era un niño llorando. Miré el área de los angelitos y me metí, y comencé a decirle al viento que se tranquilizara, que no pasaba nada, que aquí estaba yo, y que Dios también estaba con nosotros. Pues como arte de magia, cesó el llanto. Vi unas veladoras y algunas lápidas, y decidí ponerlas para que los angelitos estuvieran tranquilos. Y les dije al aire: ya tranquilos, mis niños. Les encendí unas luces para que estén más tranquilos, ¿va? Tengo que seguir mi camino ahorita, pero al rato les doy otra vuelta. No se me asusten, mis niños. El aura de aquel lugar se tornó más tranquila y seguí mi camino. Y cuando había pasado esa área unos 10 metros, yo creo, se escuchó detrás mío un ligero, pero bien claro: gracias, Señor. Más que asustarme, me sentí tranquilo, pues una almita que no podía dormir o descansar por miedo a los fenómenos naturales que estaban pasando, a lo mejor pudo descansar, al menos por esa noche. En otra ocasión, ya en el panteón donde trabajo actualmente, recuerdo que estaba viendo las cámaras de seguridad y estaba cuidando también a mi compañero, a quien le tocó dar el rondín esa noche. Yo estaba viéndolo por las cámaras, pero me percaté que casi al terminar el rondín, a las 2 de la mañana, mi compañero se apresuró mucho el paso. Era notable, y por el radio le preguntaba qué pasaba, por qué estaba tan alterado. Pues en las cámaras se veía pero muy asustado y volteaba mucho hacia atrás, como si estuviese huyendo de algo o alguien. Cuando llegó a la caseta y yo estaba esperándolo con la puerta abierta y sin saludar ni nada, se metió y dijo que la cerrara rápido. Yo lo obedecí y le puse seguro, no vaya a ser la mala que sea un vivo. Y me acerqué mientras él se lavaba la cara y se miraba al espejo. Le pregunté qué había pasado. ¿Qué viste? Él, entre alterado, se sentó y comenzó a ver las cámaras y tomó el control de tiempo. Ella hace que retrocedió hasta el lugar donde comenzó a alterarse. En la grabación no se veía como él, solamente se veía como estaba volteando hacia atrás. Y decía que sentía como si alguien lo estuviese viendo y siguiendo. Pero cuando sale corriendo, apretando el paso, me quedé de atrás cuando vimos la pantalla, porque en la pantalla se vio como una entidad oscura estaba tras él. Una clase de espectro con vestimenta negra y cabello largo, que al parecer lo estaba siguiendo de cerca a unos escasos 5 metros de distancia. Entre las cámaras se miraba muy difuminado como aquella cosa entre la oscuridad y casi indetectable se movía tras mi compañero, pero se desvaneció de la nada antes de llegar a la caseta de seguridad. Los dos estábamos en shock, preguntándonos qué maldita sea era esa cosa. Pero lo peor es que no queríamos saber tampoco. Los días comenzamos mejor a dar rondines juntos, para cuidarnos ambos. Pasada ya casi una semana, recuerdo que había iniciado noviembre, y créeme, estos meses siempre sientes más fuertes las energías en los panteones. Bueno, el caso que íbamos los dos juntos caminando y recuerdo que teníamos los mausoleos familiares a nuestra derecha y casi unos 50 metros cuando ya estábamos alumbrando hacia adelante, mi compañero se detuvo tomándome del hombro y sin siquiera quitar la mirada a aquellos mausoleos me dijo tartamudeando: güey, mira. Yo volteé y vi lo que me asombró, pues era una manifestación más cercana que había visto en mi vida.
Jamás había visto algún alma o algún espectro tan cerca. Estaban unas entidades, una alta y otra chaparrita, entre color blanco transparente, flotando entre los pasillos de aquel lugar. Mi compañero estaba temblando mientras observaba aquellas entidades flotando entre los pasillos de aquellos mausoleos. Eran muy visibles. Yo, un poco más acostumbrado en esta clase de cosas, miré con miedo, no te lo niego, pero le dije tranquilízate y sigue caminando, no le des importancia. Seguimos caminando y él estaba pálido y yo asustado tanto que mi corazón no sabía si se iba a parar en ese momento, pues ya pasábamos esa área con mucha distancia. Mi compañero se tranquilizó un poco, pero ya casi al terminar el recorrido, se escuchó al lado de nosotros unos pasos, como si alguien hubiera corrido, a lo que nos alertó y alumbramos, pero no vimos nada. Así que deducimos que a lo mejor había sido un animal que se asustó por nuestra presencia, alguna iguana o algo. Ya en la caseta, mi compañero no se iba a quedar con la duda y comenzó a mover el tiempo de nuevo de la grabación. Lo que vimos en los mausoleos familiares, no había nada. No había nada cuando pasamos. Él se alteró y dijo: ¿tú lo viste, verdad? Dime que no estoy loco. A lo que le dije: sí, efectivamente, eran dos entidades flotando. Pero hay cosas que las cámaras no captan, que los ojos sí. Le dije que se tranquilizara. Se calmó un poco y adelantó a cuando escuchamos el radio y obviamente se movieron las cosas al lado de nosotros. Y ese fue el ultimátum de mi compañero, cuando en la grabación vimos una sombra casi humanoide que pasó al lado de nosotros y posteriormente nosotros alumbramos aquel lugar. Él solo se quedó en silencio y dijo que se iba a descansar, que ya tenía suficiente por esa noche. Yo le dije que estaba bien, que descansara mejor, que yo me hacía cargo. Y eran como las 3:30 de la mañana y sinceramente, no te miento, tenía miedo, pero mejor decidí llamar a mi esposa para distraerme, a lo que ella siempre me respondía hasta eso. Ya estaba platicando cuando escuchó un golpe en la puerta, como si hubieran aventado una piedra, así que le corté a mi esposa y le dije y agarré un palo para defenderme por si eran algunos vagos. Salí y no había nadie, solo una veladora tirada, casi rota, la cual estaba media consumida, y a lo que asumí que me la habían aventado. Yo le grité que saliera quien me la aventó, que si tuviera huevos que saliera. Yo creyendo que era una persona. Si no, hablaría a la policía, le dije. No recibí respuesta. Decidí meterme, pero antes de que me decidiera meter, escuché de mi lado izquierdo, a mi oído, escuché una voz de una mujer susurrándome diciendo: ayúdame. Mi piel se erizó completamente y me metí y comencé a orar todo lo que me sabía y me acordaba para calmar todo esto. Al día siguiente no le platiqué a mi compañero, pues sabía que estaba alterado y no lo quería alterar más. Pero siempre me he preguntado quién era o qué era aquella cosa que me susurró. Y también si era la misma persona que estaba persiguiendo a mi compañero y estaba pidiendo ayuda. Espero te hayan gustado mis historias. Tengo muchas más, pero me gustaría escuchar poco a poco, una por una. Ten por seguro que te escribiré de nuevo. Cordiales saludos. Hasta la próxima. Pues bueno, ¿qué les pareció? Este señor velador, el cual parece lleva trabajando bastante en este ámbito de velador en los camposantos, sinceramente es de aplaudir que no hayas salido, porque conozco varias personas que les pasa algo inmediatamente y se salen de ese tipo de trabajo, sean inclusive de veladores, de guardia de seguridad, etcétera. Pues bueno, esas fueron las 3 historias. Coméntenme aquí abajo en YouTube sus opiniones. Coméntenme qué les pareció el episodio en Spotify. No se olviden suscribirse si les ha gustado, su like, sus comentarios, aquí los leo. Y pues también envíenme sus historias, sus vivencias paranormales a mi correo electrónico que estará aquí abajo en la caja
Y obviamente, para Spotify, me pueden enviar sus historias por sombrasdelanochepodcast@gmail.com o igual coméntenmelas en donde, qué les pareció el comentario, en los comentarios. Asimismo, les mando un fuerte saludo, un abrazo y recuerden, observen en la oscuridad. Hasta la próxima. Buenas noches.